Cábala mística. Dion Fortune. Primera parte, capítulo 1. El yoga del occidente. Son muy pocos los estudiantes de ocultismo que sepan algo verdadero acerca de la fuente madre de donde brotó su tradición. Muchísimos de ellos hasta ahora ignoran que existe una tradición occidental. Los eruditos o investigadores meramente intelectuales se sienten perplejos ante la multitud de callejones sin salida y otras defensas de que se han valido tanto los iniciados antiguos como los modernos para ocultarse y despistar a los demás, hasta tal punto que muchos de aquellos han concluido por afirmar que los pocos fragmentos que nos ha legado la antigüedad son pura fantasía o han sido fraguados. Mucho les sorprendería saber que esos fragmentos, completados por ciertos manuscritos, que jamás han salido de manos de los iniciados, y la tradición oral de sus claves han sido transmitidos continuamente en las escuelas de iniciación hasta nuestros días y se emplean como base de todo trabajo práctico por el yoga del occidente. Los adeptos de las razas cuyo destino evolutivo ha sido el de conquistar el plano físico, han creado una técnica yógica propia que se adapta frecuentemente a sus problemas especiales y a sus necesidades peculiares. Y esta técnica está basada en la nominalmente conocida pero no comprendida cábala de la sabiduría de Israel. Podría preguntarse por qué las naciones occidentales tienen que buscar en la cultura hebrea su tradición mística. La contestación la comprenderán muy fácilmente todos aquellos que estén familiarizados con la teoría esotérica, concerniente a las razas y subrazas. Todo tiene una fuente, un origen. Las diferentes culturas no surgen de la nada. Las simientes de cada nueva fase de la cultura deben surgir necesariamente de la precedente. Nadie puede negar que el judaísmo fue la matriz de la cultura espiritual europea, si se recuerda que tanto Jesús como Pablo eran judíos. Ninguna otra raza que no fuera judía podía servir de base para la nueva dispensación, porque ninguna otra raza era monoteísta. El panteísmo y el politeísmo tuvieron su día, y ahora se necesita una cultura nueva y más espiritual. Las razas cristianas deben su religión a la cultura judía, de la misma manera que las razas budistas del Oriente deben la suya al hinduismo. El misticismo de Israel es el que suministró los fundamentos del ocultismo occidental, y es el que forma la base teórica sobre la que se desarrolla todo el ceremonial. Su famoso jeroglífico, el árbol de la vida, es el mejor símbolo de meditación que poseemos, porque es el más comprensible. No es nuestra intención escribir un estudio histórico de las fuentes de la cábala, sino más bien enseñar el uso que se hace de ella por los estudiantes modernos de los misterios, porque si bien las raíces de nuestro sistema están en la tradición, no hay razón alguna para que quedemos esclavizados por ella. La técnica que se está practicando actualmente es algo que está en pleno desenvolvimiento porque la experiencia de cada trabajador la va enriqueciendo y se convierte así en parte de la herencia común. Tampoco es necesario para nosotros hacer ciertas cosas o sostener determinadas ideas porque los rabis que vivieron antes de Cristo hayan tenido ciertos puntos de vista. El mundo ha seguido su marcha desde entonces y nos encontramos bajo una nueva dispensación. Lo que entonces era verdad en principio, lo sigue siendo ahora. Por lo tanto, es del mayor valor para nosotros. El cabalista moderno es el heredero de los antiguos cabalistas, pero tiene que reinterpretar la doctrina y formular nuevos sistemas a la luz de la dispensación actual, si es que la herencia que ha recibido representa un valor práctico para él. No proclamamos tampoco que las enseñanzas cabalísticas modernas, tal como las hemos aprendido, sean idénticas a la de los rabis precristianos, pero sí podemos afirmar que son descendientes legítimas de aquellos, con el desarrollo que ha sobrevenido después, naturalmente. Cuanto más cerca nos encontramos de la fuente, tanto más pura es la corriente. Para descubrir los primitivos principios no es necesario ir al manantial mismo, un río recibe el caudal de muchos afluentes en su largo curso, y esto no significa, necesariamente, que ellos contaminen las aguas originales. Si deseamos descubrir si son puras o no, no tenemos más que compararlas con la corriente original, y si la prueba es satisfactoria no hay ningún inconveniente en que se mezclen sus aguas y aumenten el caudal de la corriente. Lo mismo ocurre con la tradición. Lo que no es antagónico es completamente asimilado. Debemos probar siempre la pureza de una tradición refiriéndonos a sus primitivos principios, pero también debemos juzgar la vitalidad de la misma comprobando su poder de asimilación y desarrollo. Solo la fe muerta no es influida por el pensamiento contemporáneo. La corriente original del misticismo hebreo ha recibido muchísimos afluentes. Vemos su culminación entre los adoradores nómadas, de los astros, de la antigua Caldea, donde Abraham, en una tienda, rodeado por sus rebaños, oyó la voz de Dios. Pero el mismo Abraham tiene un segundo plano nebuloso en donde se vislumbran vastas formaciones. La misteriosa figura del gran rey sacerdote,
nacido sin padre y sin madre y sin descendencia, que no tuvo ni principio ni fin de su vida, le administra la primera cena eucarística de pan y vino después de la batalla con los reyes en el valle, los siniestros reyes de Idem, que gobernaban antes de que hubiera un rey en Israel, cuyos reinos eran fuerzas desequilibradas. De generación en generación podemos trazar el intercurso de los príncipes de Israel con los reyes sacerdotes de Egipto. Abraham y Jacob fueron allí, José y Moisés estuvieron íntimamente asociados con la corte de los adeptos reales. Cuando leemos que Salomón se dirigió a Hiram, rey de Tiro, pidiéndole hombres y materiales, y que Daniel fue educado en los palacios de Babilonia, pensamos también de que los famosos misterios de Tiro deben haber sido accesibles a los iluminados hebreos, y nos damos cuenta de que la sabiduría de los magos debe haber influido profundamente en el esoterismo del pueblo de Israel. Esta antigua tradición mística de los hebreos poseía 3 escrituras, los libros de la ley y los profetas, que se conocen como el Antiguo Testamento, el Talmud, o colección de comentarios eruditos sobre aquel y la Cábala, o interpretación mística del mismo. De estos 3 libros, los antiguos rabís decían que el primero era el cuerpo de la tradición, el segundo su alma racional y el tercero su espíritu inmortal. Las personas ignorantes pueden leer con provecho el primero y los eruditos pueden estudiar el segundo, pero los sabios son los que meditan sobre el tercero. Es realmente muy extraño que el cristianismo no haya buscado las claves del Antiguo Testamento en la Cábala. En los días de nuestro Señor existían 3 escuelas de pensamiento religioso en Palestina, los fariseos y saduceos, de los que se habla frecuentemente en los evangelios, y los esenios, a los que nunca se hace referencia. La tradición esotérica afirma que el niño Jesús ben José, cuando fue reconocido en todo su valor por los eruditos doctores de la ley, que le oyeron hablar en el templo, a la edad de 12 años, fue enviado por ellos a la comunidad de los esenios, próxima al Mar Muerto, para ser educado según la tradición mística de Israel, donde quedó hasta que fue a Juan para ser bautizado en el Jordán, antes de comenzar su misión, a la edad de 30 años. Sea como fuere, el hecho es que la cláusula final del Padre Nuestro es cabalismo puro. Malkut. El reino, Jod, el poder, y Nazaret, la gloria, forman el triángulo básico del árbol de la vida, con Yesod, el fundamento, o receptáculo de las influencias, como punto central. El que formuló esa oración conocía la Cábala. El cristianismo tuvo su esoterismo en la gnosis, que tanto debía al pensamiento griego y egipcio. En el sistema de Pitágoras vemos una adaptación de los principios cabalísticos al misticismo griego. La sección exotérica, organizada por el Estado de la Iglesia cristiana, persiguió y aniquiló a la sección esotérica, destruyendo todos los vestigios de su literatura, tratando de borrar hasta el recuerdo mismo de la gnosis, de la historia humana. Se recuerda que los baños y los hornos de Alejandría fueron alimentados durante 6 meses con los manuscritos de la Gran Biblioteca. Es muy poco lo que nos queda de la herencia espiritual de la antigua sabiduría. Todo lo que sobresalía del suelo, por así decirlo, fue completamente arrancado, y solo excavando las arenas que cubren los antiguos monumentos se ha podido recuperar o descubrir los fragmentos que poseemos. Solo hacia el siglo XV, cuando el poder de la Iglesia comenzó a debilitarse, algunos se atrevieron a escribir algo sobre la sabiduría tradicional de Israel. Los eruditos declaran que la Cábala fue fraguada en la Edad Media, porque no pueden descubrir retrospectivamente la sucesión de la serie de manuscritos primitivos, pero todos los que conocen la manera de trabajar de las fraternidades esotéricas saben perfectamente que toda una cosmogonía o psicología puede ser transmitida por medio de algún jeroglífico que no signifique absolutamente nada a los no iniciados. Estas antiquísimas cartas o imágenes podían ser transmitidas de generación en generación, dándose la explicación necesaria solo verbalmente, de manera que la verdadera interpretación no se perdiera jamás. Cuando existía alguna duda en la aplicación de algún punto obscuro, se hacía referencia al jeroglífico sagrado, y al meditar sobre él se despertaba todo lo que la meditación de las generaciones anteriores había encerrado en él. Es muy sabido por los místicos que si una persona medita en un símbolo con el cual hayan sido asociadas ciertas ideas en el pasado, obtendrá acceso a dichas ideas, aunque ese jeroglífico jamás le haya sido explicado por los que han recibido la tradición de labios a oído. La fuerza temporal de la Iglesia sirvió para expulsar a todos los rivales de ese campo y destruir todos sus vestigios. Sabemos muy poco de las simientes místicas que brotaron para ser tronchadas durante la Edad Negra, pero el misticismo es inherente a la raza humana, y aunque la Iglesia hubo destruido todas las raíces de la tradición en su alma colectiva, los espíritus elevados que quedaron redescubrieron la técnica anímica para aproximarse a Dios y desarrollaron un yoga propio, muy parecido al Bhakti Yoga del Oriente. La literatura católica es muy rica en tratados de teología mística que revela la pobreza de un sistema que carece de la experiencia acumulada en una tradición.
El Bhakti Yoga de la Iglesia Católica solo es adecuado para aquellos cuyo temperamento sea de naturaleza devocional y emotiva y que encuentre su más fácil expresión en el sacrificio de sí mismo por el amor. Pero no todos los seres humanos tienen ese temperamento, y es una desgracia que el cristianismo no pueda ofrecer a sus aspirantes una serie de sistemas adecuados a sus necesidades y aptitudes. Como el Oriente es muy tolerante y sabio, por eso ha creado una serie de sistemas yogui, que cada cual puede seguir con exclusión de todos los demás, sin que por ello pueda negarse que los otros métodos también conduzcan a Dios a aquellos que los siguen. A consecuencia de esta limitación deplorable de nuestra teología, los aspirantes occidentales suelen recurrir a los sistemas del Oriente. Para aquellos que puedan vivir en las condiciones que rigen en el Oriente y que puedan practicar bajo la supervisión inmediata de un gurú, ese recurso podrá ser satisfactorio, pero rarísimas veces produce resultados cuando se siguen los distintos sistemas sin más guía que un libro o en las condiciones comunes que rigen la vida en el Occidente. Por esta razón es que recomendamos a las razas blancas se atengan al sistema occidental tradicional, que está admirablemente adaptado a su constitución psíquica. Este sistema da resultados inmediatos, y si se practica bajo la supervisión adecuada, no solamente no perturba el equilibrio mental o físico, como ocurre con frecuencia cuando se emplean sistemas inadecuados, sino que aumenta extraordinariamente la vitalidad. Justamente esta vitalidad peculiar de los adeptos es lo que dio origen a la tradición del elixir de vida. En nuestra vida hemos conocido cierto número de personas que podían ser consideradas como adeptos, y siempre nos llamó mucho la atención la extraordinaria vitalidad que parecían poseer. Por otra parte, solo podemos confirmar lo que todos los gurú de la tradición oriental han proclamado siempre. Todo sistema de desenvolvimiento psíquico-espiritual solo puede seguirse con seguridad bajo la dirección personal de un instructor de experiencia. Por esta razón, aunque daremos en estas páginas todos los principios de la cábala mística, no creemos que sea de interés dar las claves de su práctica, aunque los términos de nuestras obligaciones nos permitieran hacerlo. Pero, por otra parte, no consideramos justo ni aconsejable introducir intencionalmente errores o velos para despistar a los estudiantes, y en lo que se nos alcanza, todo cuanto hemos escrito es exacto y correcto, aunque pueda, a veces, ser incompleto. Los 32 senderos místicos de la gloria oculta son sendas de la vida, y quien quiera descubrir sus secretos debe recorrerlas por sí propio. De la misma manera que nosotros lo hemos hecho, todos los que estén realmente dispuestos a sujetarse a la disciplina requerida, pueden hacerlo también, y no faltará quien indique el cómo a los verdaderos aspirantes. Capítulo 2. Elección del sendero. Nadie realizará progreso alguno en el desenvolvimiento espiritual si anda de sistema en sistema, utilizando ora algunas afirmaciones del nuevo pensamiento, ora algunos ejercicios respiratorios del yoga, luego posiciones físicas para meditar, para proseguir después con algunas tentativas místicas mediante la oración. Cada uno de esos sistemas tiene su valor, pero ese valor solo es real si se practica el sistema en su totalidad. Constituyen algo así como una calistenia de la conciencia y su fin es el de desarrollar gradualmente los poderes mentales. Su valor no reside en los ejercicios en sí, sino en los poderes que estos ejercicios despertarán si se los practica con perseverancia. Si decidimos emprender seriamente nuestros estudios ocultos, en vez de hacer de ellos simples lecturas de entretenimiento, es necesario que elijamos un sistema cualquiera y lo prosigamos hasta que lleguemos, si no a su objetivo ultérrimo, por lo menos, hasta ciertos resultados prácticos, y a una expansión definitiva y permanente de nuestra conciencia. Una vez logrado, podemos, con ventaja, experimentar los métodos que se utilizan en otros senderos, formándose así un sistema ecléctico, técnico y filosófico. Pero el estudiante que pretende desde el principio ser un ecléctico, antes de hacerse perito en la materia, nunca será más que un incapaz o un charlatán. Todo el que tenga experiencia práctica acerca de los distintos sistemas de desenvolvimiento, sabe que los métodos tienen que ser adaptados al temperamento, así como al estado de desarrollo de cada estudiante. En el Occidente, especialmente, aquellos que prefieren el sendero oculto al místico, generalmente buscan la iniciación cuando se encuentran en un estado de desenvolvimiento que en el Oriente se juzgaría absolutamente prematuro, esto es, carente de madurez. Todos los sistemas utilizables en el Occidente tienen que tener, en sus grados inferiores, alguna técnica que pueda utilizarse como escalón para esos estudiantes carentes de la necesaria madurez. De otra manera, pedirles que se eleven inmediatamente a las alturas metafísicas es absolutamente inútil, al menos para la inmensa mayoría, lo cual impediría que realmente empiecen por algo. Todo sistema de desenvolvimiento espiritual aplicable en el Occidente debe llenar ciertos requisitos bien definidos. Para empezar, su técnica elemental tiene que ser tal, que pueda ser fácilmente comprendida por las mentalidades que no tienen absolutamente nada de místicas. En segundo lugar,
Las fuerzas que pongan en movimiento han de ser lo suficientemente poderosas como para estimular el desenvolvimiento de los aspectos superiores de la conciencia, concentrándolas como para que puedan penetrar en los vehículos comparativamente densos del occidental, que es completamente incapaz de percibir vibraciones sutiles. En tercer lugar, como son muy pocos los europeos, que debido al dharma racias de desarrollo material, tienen la oportunidad o la inclinación a llevar una vida recluida, las fuerzas que se empleen deben ser manipuladas en tal forma, especialmente al principio del sendero, que puedan utilizarse en los breves periodos que el hombre o la mujer modernos tienen disponibles o que puedan subtraerse a sus ocupaciones diarias. Se debe poseer una técnica que permita concentrar y dispersar rápidamente esas energías, porque es imposible mantener una alta tensión psíquica por algún tiempo en las duras condiciones en que se desenvuelve la vida de los que habitan las ciudades europeas. Regularmente, la experiencia demuestra que los sistemas de desenvolvimiento psíquico efectivos y satisfactorios para los reclusos producen graves neurosis y colapsos en la persona que los sigue mientras soporta paralelamente el ajetreo de la vida moderna. Tanto peor para la vida moderna. Podrían decir algunos utilizando este argumento como motivo para modificar los sistemas de vida occidentales. Nada más lejos de nosotros que suponer que nuestra civilización sea perfecta, o que la sabiduría haya nacido o muera con nosotros, pero sí es lógico suponer que si nuestro karma, destino, nos ha hecho nacer en un cuerpo de temperamento racias, es porque esa disciplina o sistema es la que los señores del karma consideran más adecuada para nosotros en esta encarnación, y no adelantaremos nada en nuestra evolución tratando de evadirla. Hemos observado tantos intentos de dedicarse al desenvolvimiento espiritual, que no eran más que tentativas para eludir los problemas de la vida, que no podemos menos que considerar con sospecha todo sistema que implique una ruptura con el alma colectiva de la raza. Tampoco nos causa la menor impresión toda dedicación a la vida superior que se manifieste como peculiaridades o excentricidades en la manera de vestir, de conducirse o de cortarse o no cortarse los cabellos. La verdadera espiritualidad jamás se hace propaganda. El Dharma racias de Occidente es la conquista de la materia densa. Si nos diéramos clara cuenta de esto, nos explicaríamos todos los problemas de las relaciones entre Oriente y Occidente. Para poder conquistar la materia física y desenvolver la mentalidad concreta hemos sido dotados, como herencia racias, de un tipo particular de cuerpo físico y un sistema nervioso adecuado, de manera parecida a la que en las razas mogólicas o negras han sido dotadas de otros tipos distintos. Es erróneo aplicar a un tipo de construcción psíquico-física los métodos de desenvolvimiento aptos a otra, porque, o bien no producirán resultados, o producirán resultados imprevistos y probablemente indeseables. Decir esto no es condenar los métodos orientales, ni mucho menos, ni menospreciar la constitución de los occidentales, tal como Dios la hizo, sino moralmente declarar que lo dicho en el viejo adagio, lo que es carne para un hombre es veneno para otro, es la pura verdad. El Dharma de Occidente difiere del de Oriente. ¿Es aconsejable y conveniente tratar de implantar los ideales orientales en los occidentales? Huir del plano terrestre no es, precisamente, su línea de progreso. El occidental normal y sano no siente el deseo de huir de la vida, sino, al contrario, anhela conquistarla y ponerla en orden y armonía. Solo los tipos patológicos anhelan morir a la medianoche sin dolor ni pena, y librarse de la rueda de los nacimientos y las muertes. El occidental quiere vida, más vida. El ocultista occidental busca, precisamente, la concentración de esta fuerza vital en sus operaciones. No trata de huir de la materia hacia el espíritu, dejando a la tierra inconquistada para que se arregle como pueda. Quiere hacer descender a Dios hasta el ser humano y que la divina ley prevalezca sobre el reino de las tinieblas. Esta es la raíz del motivo para que el occidente busque la adquisición de poderes ocultos en el sendero de la derecha y explica por qué los iniciados no abandonan todo por la unión divina, sino que cultivan la magia blanca. La magia blanca consiste en la aplicación de los poderes ocultos en fines espirituales, y es por medio de ella que se efectúa en gran proporción el desenvolvimiento de los aspirantes occidentales. Conocemos muchos sistemas, y, en nuestra opinión, la persona que evita el ceremonial trabaja con enorme desventaja. El desarrollo que se consigue en el occidente solo por la meditación es lentísimo, porque la substancia mental sobre la que se tiene que operar y la atmósfera mental en medio de la cual se vive son extraordinariamente resistentes a los cambios. La única escuela de yoga occidental puramente meditativa es la de los cuáqueros, y creemos que todos convienen en que ese sendero es para muy pocos. La Iglesia Católica combina el mantra yoga con el bhakti yoga. Mediante fórmulas adecuadas el ocultista selecciona y encuentra las fuerzas con las que desea operar. Estas fórmulas están basadas en el árbol de la vida cabalístico, y sea cual fuera el sistema con el que esté trabajando, esto es, las formas de los dioses de Egipto, o evocando la inspiración de Yakshus, Yakus,
con cánticos y danzas, siempre tendrá el diagrama del árbol de la vida en su mente. Los iniciados del Occidente se especializan en su simbolismo, porque el árbol de la vida suministra el plano fundamental para clasificar todos los demás sistemas. El rayo en el que trabaja el aspirante occidental ha operado y se ha manifestado en diversas culturas, desarrollando una técnica diferente en cada una de ellas. El iniciado moderno utiliza un sistema sintético, empleando algunas veces el egipcio, otras el griego, a veces el druídico, de acuerdo con las diversas necesidades, objetivos y condiciones. En todos los casos, sin embargo, las operaciones que realiza están de estricto acuerdo con el árbol de la vida, de que es maestro. Si posee el grado que corresponde al Sepiranesach, puede trabajar con la manifestación de la fuerza de la virilidad, conocida por los cabalistas con el nombre de Tetragrammaton Elohim, sea cual fuera el sistema con que esté operando. En el sistema egipcio, sería la Isis de la naturaleza, en el griego, Afrodita, en el nórdico, Fraye, en el druídico, Keridben. En otras palabras, posee los poderes de la esfera de Venus, sea cual fuera el sistema tradicional que se esté utilizando. Una vez que se logra un grado en un sistema, tiene acceso a todos los grados equivalentes de todos los demás sistemas de la tradición. Pero, aunque puedan utilizar estos otros sistemas según se presente la ocasión, la experiencia demuestra que la cábala siempre es el mejor plan fundamental para educar al estudiante antes de que pueda comenzar a experimentar por sí mismo con los sistemas paganos. La cábala es esencialmente monoteísta. Las potencias que clasifica se consideran como los mensajeros del único Dios y no como sus compañeros. Este principio establece el concepto de un gobierno central del cosmos y de la operación de la ley divina sobre toda manifestación, un principio muy necesario que conviene que el estudiante de las fuerzas arcanas absorba completamente. La pureza, sanidad y claridad de los conceptos cabalísticos, resumidos en la fórmula del árbol de la vida, es lo que hace de ese jeroglífico tan admirable para la meditación y para exaltar la conciencia, lo que justifica el título que le damos, Yoga del Occidente. Capítulo 3. El método de la cábala. Hablando del método de la cábala, uno de los antiguos rabis decía que si un ángel viniera a la tierra tendría que tomar la forma humana para poder conversar con el ser humano. El curioso sistema simbólico que conocemos como árbol de la vida es una tentativa para poner en forma diagramática cada una de las fuerzas y factores del universo manifestado y el alma humana, para correlacionar una con otras y revelarlas como en un mapa, mostrando las posiciones relativas en que puede considerarse cada unidad y las relaciones entre ellas. En pocas palabras, el árbol de la vida es un compendio de ciencia, filosofía, psicología y teología. El estudiante de cábala trabaja exactamente en forma opuesta a la del estudiante de ciencias naturales. Este último se forma conceptos abstractos. Es innecesario decir que antes de que un concepto pueda ser analizado, es indispensable que haya sido compuesto. Alguien tiene que haber pensado primero en los principios que están resumidos en el símbolo que constituyen el objeto de la meditación del cabalista. ¿Quiénes fueron, pues, los primeros cabalistas que idearon ese plan? Los sabis están unánimemente de acuerdo en que fueron los ángeles. En otras palabras, que fueron seres pertenecientes a otro reino de la creación de la humanidad quienes dieron al pueblo elegido su cábala. Para la mentalidad moderna esto puede parecer tan absurdo como el cuento de que los niños nacen debajo de las coles, pero si estudiamos los muchos sistemas del misticismo que se conocen en la religión comparada, encontraremos que todos los iluminados están de acuerdo en ese punto. Todos los hombres y mujeres que hayan tenido una experiencia práctica de la vida espiritual nos dirán lo mismo, esto es, que han sido enseñados por seres divinos. Y seríamos muy tontos si negáramos el testimonio de tan numerosos testigos, especialmente si nosotros mismos no hemos tenido ninguna experiencia personal de los estados más elevados de la conciencia. Algunos psicólogos nos dirán que los ángeles de los cabalistas y los dioses y los manús de otros sistemas, mitología, panteones, etc., son nuestros propios complejos reprimidos. Hay otros, de visión menos estrecha, que nos dirán que esos seres divinos son las capacidades latentes que existen en nosotros mismos. Para el místico devocional, este no es un punto que tiene importancia. Él obtiene resultados, y eso es lo único que le importa. Pero el místico, filosófico, el ocultista, piensa sobre la materia y llega a ciertas conclusiones. Sin embargo, estas conclusiones solo pueden ser comprendidas cuando sabemos lo que quiere decir la realidad y podemos trazar una línea de demarcación definida entre lo subjetivo y lo objetivo. Cualquiera que esté familiarizado con los sistemas filosóficos convendrá que esto es pedir bastante. Las escuelas indostánicas de metafísica tienen sistemas de filosofía muy detallados y complicados que tratan de definir estas ideas para que se pueda meditar sobre ellas, y aunque muchas generaciones de videntes han dedicado toda su vida a esa tarea, los conceptos siguen siendo todavía tan abstractos que solo después de seguir un larguísimo curso de la disciplina, que en
El oriente se llama yoga, puede la mente comprenderlos. El cabalista se pone a la obra de una manera completamente distinta. Ni siquiera trata de elevar su mente en alas de la metafísica hasta el enrarecido aire de la realidad abstracta, sino que se formula un símbolo concreto que el ojo puede ver, para que él represente la realidad abstracta que la mentalidad humana no puede concebir aún. Sigue exactamente los principios del álgebra. X representa una cantidad desconocida. Y la mitad de X y Z representa algo que conocemos. Si entonces empezamos a experimentar con y para encontrar su relación con Z, y en qué proporción, pronto dejará de ser algo completamente desconocido, habremos aprendido por lo menos algo acerca de y si somos lo suficientemente hábiles, al final podremos expresar Y en término de Z, y, luego, podremos comenzar a comprender X. Existen muchos símbolos que se emplean como objetos de meditación, la cruz de la cristiandad, los dioses del antiguo Egipto, los símbolos fálicos de otras creencias. Los no iniciados utilizaron estos símbolos como medios para concentrar la mente e introducir en ella ciertos pensamientos, evocando así otras ideas relacionadas con aquellos y estimulando determinados pensamientos. Sin embargo, el iniciado utiliza un sistema simbólico diferentemente, lo que usa como un álgebra mediante la cual podrá descubrir los secretos de las potencias desconocidas. En otras palabras, usa el símbolo como medio para guiar el pensamiento hacia lo invisible o incomprensible. ¿Cómo lo hace? Utilizando un símbolo compuesto, porque un símbolo que fuera una unidad aislada no serviría para su propósito. Al contemplar un símbolo compuesto como el árbol de la vida, observa que hay relaciones definidas entre sus distintas partes. De alguna de esas partes sabe algo, de otras puede intuir un poco, o quizás, para ponerlo en otras palabras, puede adivinar algo deduciéndolo de los principios primitivos. La mente salta así de algo conocido a algo desconocido, y, al hacerlo, atraviesa cierta distancia, metafóricamente hablando. Es como un viajero que cruza el desierto conociendo la situación de dos oasis y hace una marcha forzada entre ambos. Jamás se habría atrevido a lanzarse al desierto partiendo del primer oasis, si no hubiera conocido la situación del otro. Pero al final de su jornada no solamente conoce mucho más acerca de las características del segundo oasis, sino que también ha podido observar el terreno que se encuentra entre ambos. Y así, haciendo marchas forzadas entre oasis y oasis, adelante y atrás, a través del desierto, va, explorándolo gradualmente. Sin embargo, el desierto es incapaz de sostener la vida. Así ocurre también con el sistema de notación de la cábala. Las cosas que ofrece no pueden ser pensadas y, sin embargo, al ir de un símbolo a otro, se desenvuelve y piensa en ellos. Y aunque tengamos que contentarnos con mirar como a través de un cristal empañado, sin embargo tenemos la esperanza de que, ultérrimamente, podremos ver las cosas cara a cara, porque la mente humana se desarrolla con el ejercicio, crece, se expande, y lo que al principio parece incomprensible como las matemáticas superiores lo son para un niño que no puede ni sumar, finalmente se llega al punto en que se alcanza la plena realización. Pensando sobre una cosa nos formamos conceptos sobre ella. Se dice que el pensamiento fue la consecuencia del lenguaje y no el lenguaje el resultado del pensamiento. Lo que las palabras son al pensamiento, son los símbolos a la intuición. Por curioso que pueda parecer, el símbolo siempre precede a la elucidación. Y por eso declaramos que la cábala es un sistema en desenvolvimiento y no un monumento histórico. Actualmente se puede extraer más de los símbolos cabalísticos que lo que era posible obtener en los tiempos de la antigua dispensación, porque nuestro contenido mental es muchísimo más rico en ideas. Por ejemplo, cuanto más significa hoy el Sepira Yesod, en el que operan las fuerzas del crecimiento y la reproducción, para el biólogo, ¿qué lo que significaba para el antiguo rabí? Todo lo que pertenece al crecimiento y la reproducción está resumido en la esfera de la luna. Pero esta esfera, tal como se representa en el árbol de la vida, está situada en tal forma que tiene otros senderos que llevan a otros sepirot. Por tanto, el cabalista biólogo reconoce que debe hacer ciertas relaciones definidas entre las fuerzas resumidas en Yesod y las representadas por los símbolos asignados a esos senderos. Meditando sobre esos símbolos va obteniendo vislumbres de las revelaciones que no se le manifestarían al considerar solamente el aspecto material de las cosas. Y cuando llega al punto de elaborar esos vislumbres con el material de sus estudios, descubre que allí se encuentran ocultas importantísimas claves. De esta manera, en el árbol de la vida, una cosa lleva a la otra, y la explicación de las causas ocultas surge de las proporciones y relaciones existentes entre los varios símbolos individuales que componen este maravilloso jeroglífico sintético. Cada símbolo, sin embargo, admite diferentes interpretaciones en los diferentes planos, y,
Merced a sus asociaciones astrológicas puede ser asociado con los dioses de cualquier panteón, abriendo así nuevos y vastísimos campos de aplicación por los que la mente puede viajar incesantemente, pues cada símbolo conduce a otro en una ininterrumpida concatenación y asociación. Cada símbolo confirma a otro símbolo, de la misma manera que la unión de todas las ramas al unirse en un jeroglífico sintético, y cada uno de dichos símbolos es posible de interpretación en cualquier plano en que la mente esté operando. Este maravilloso y omniabarcante jeroglífico del alma humana y del universo, en virtud de su asociación lógica de símbolos, evoca imágenes en la mente, pero estas imágenes no se desenvuelven de cualquier manera, sino que siguen una línea de bien definidas asociaciones en la mente universal. El símbolo del árbol de la vida es a la mente universal lo que el sueño al ego individual, un jeroglífico sintetizado de la subconsciencia para representar las fuerzas ocultas. El universo, en realidad, es una forma mental proyectada por la mente de Dios. El árbol cabalístico puede ser comparado a una imagen onírica que surgiera de la subconsciencia de Dios y dramatizara el contenido subconsciente de la actividad mental de Logos. El árbol de la vida es la representación simbólica de la materia prima de la conciencia divina y de los procesos merced a los cuales el universo vino a la existencia. Sin embargo, el árbol no solamente se aplica al macrocosmos sino también al microcosmos, el que, como saben todos los ocultistas, no es más que una réplica del primero, en miniatura. Por este motivo es posible la adivinación. Este arte tan mal interpretado y profanado tiene como base filosófica el sistema de correspondencias, representado por los símbolos. Las correspondencias entre el alma del hombre y el universo no son arbitrarias, sino que surgen de identidades en desenvolvimiento. Ciertos aspectos de la ciencia se desarrollan en respuesta a ciertas fases de la evolución. Por consiguiente, involucran los mismos principios, reaccionando, por tanto, a las mismas influencias. El alma del ser humano es como un lago que estuviera en comunicación con el mar por un canal subterráneo. Aunque según todas las apariencias visibles el lago está rodeado de tierra y encerrado por ella, sin embargo, su nivel suba o baja de acuerdo con el flujo y reflujo del mar, a causa de esa comunicación subterránea. Y así pasa igualmente con la conciencia humana. Existe una conexión entre cada alma individual y el alma universal, profundamente oculta en las honduras de la subconsciencia, y, por consiguiente, participamos del flujo y reflujo de las mareas cósmicas. Cada símbolo del árbol representa una fuerza cósmica o un factor. Cada vez que la mente se concentra en él, se pone en contacto con esa fuerza. En otras palabras, se crea un canal superficial entre la mente consciente del individuo y la fuerza o factor particular del alma universal, y por este canal superficial consciente pasan las aguas del océano a las del lago. El aspirante que utiliza el árbol de la vida como símbolo de sus meditaciones va estableciendo punto por punto la unión entre su alma y el alma universal. El resultado inmediato es un tremendo influjo de energías en el alma individual, y justamente este es el que confiere los poderes mágicos. Pero así como el universo debe ser gobernado por Dios, así también la compleja alma humana debe ser gobernada por su Dios, el espíritu del hombre. El yo superior tiene que dominar su universo, pues de lo contrario se produciría un desequilibrio energético. Cada factor regiría su propio aspecto y se produciría la guerra entre ellos. Entonces tendríamos un gobierno de los reyes de Idem, cuyos reinos eran las fuerzas desorbitadas. Es así como vemos en el árbol de la vida un jeroglífico del alma del ser humano y del universo, y en las leyendas asociadas con él está la historia de la evolución del alma y el sendero de la iniciación.